Buenas noches a todos los presentes. Nos encontramos reunidos hoy para la ponencia de quemaduras, manejo inicial y tratamiento especializado, la cual estará a cargo gracias a nuestro querido doctor Oscar Díaz Cabrejos, el cual cuenta con más de 15 años de experiencia como especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, cirujano en la Clínica del Pacífico y en el Hogar Clínica San Juan de Dios, jefe del Servicio de Cirugía Reconstructiva y Quemados del Hospital Regional Docente Las Mercedes y profesor principal en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Con ello le doy el pase, doctor Oscar. Buenas noches, tengan todos ustedes. Eh, Voy a activar mi cámara. Eh, Voy a tener el gusto de hablarles hoy día del tema sobre quemaduras. Eh, eh, Agradecer también a los alumnos de SOCIEM por la invitación. Para mí siempre es muy grato poder compartir con los estudiantes en esta oportunidad temas de la especialidad. Bueno, como acaba de decir el presentador, bueno, ya no tengo 15 años en especialidad, tengo 30 años en especialidad y trabajo en el Hospital Regional Docente Las Mercedes en el servicio de quemados y en la Clínica UNA y Clínica también del Pacífico. Bien, hoy día vamos a vamos a empezar con la presentación del tema y voy a compartir mi pantalla. Puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí, así es, doctor, sí puede Ya. compartir. Perfecto. Muy bien. No sé si ven mi pantalla. Sí, sí se observa. Perfecto. Muy bien. Bien, el tema que vamos a tocar es sobre quemaduras y vamos a tratar de estas quemaduras. Aquí he puesto en este título Centro de Salud Toribia Castro Lambayeque porque eh, esta, esta, digamos, esta ponencia que vamos a hacer es una ponencia que la hice justamente en un centro de salud, en este centro de salud del Toribia Castro, donde se pedía una exposición para atender las quemaduras en el primer nivel de atención. Este es un centro de salud grande en la ciudad de Lambayeque, del departamento de Lambayeque, y lo hicimos en ese caso, en ese lugar, y por esa razón es que aparece el título Centro de Salud Toribia Castro, y que creo que es importante para ustedes porque los estudiantes, una vez que terminan su carrera, van a llegar al internado, algunos tendrán oportunidad de ver quemados en un hospital o algunos no, porque como es los servicios de quemados casi no hay acceso a estudiantes, pero es muy seguro que durante su serum sí van a enfrentarse a pacientes quemados. Y lo más importante es que ustedes sepan qué hacer, cómo afrontar ese paciente quemado que llega a ese primer nivel de atención. Y cuando supongo algunos quieran ser cirujanos plásticos, ya verán pues el tratamiento ya más especializado, ¿no? Entonces por ese fin, ese es el fin de esta exposición. Eh, las quemaduras también conocidas como trauma térmico, porque las quemaduras se definen así como un traumatismo térmico. En este caso, este traumatismo térmico, vamos a afrontar la exposición haciendo una definición de ese traumatismo, de las quemaduras. Vamos a hablarles sobre la fisiopatología, es decir, qué alteraciones producen
en el comportamiento fisiológico del organismo, qué alteraciones se producen, cómo se diagnostica una quemadura. Aquí veremos el diagnóstico de extensión y profundidad, las áreas especiales que se consideran, por qué se consideran especiales. Vamos a hacer la clasificación de gravedad, cuando llamamos a una quemadura grave, cuando una quemadura es grave o no, y que requiera de repente ser derivada a un tratamiento especializado. Y vamos a hablar sobre el tratamiento, como les dije, en el primer nivel de atención. En la definición decimos que el traumatismo térmico, que es un traumatismo térmico de partes blandas, llamamos partes blandas en nuestra jerga médica a lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, las fascias, los músculos, son partes blandas. Y las quemaduras no solamente comprometen la piel, sino, por ejemplo, las quemaduras eléctricas que comprometen incluso músculos, ese traumatismo. Es decir, el agente causante del trauma térmico es el que determina la profundidad de esta quemadura. Entonces, este es un traumatismo térmico de partes blandas causado por agentes que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Agentes físicos, estamos hablando de líquidos hirviendo, o líquidos calientes, del fuego, agentes químicos, sustancias químicas como los álcalis y los ácidos, en muchos pacientes que vienen de las mineras, de las empresas agroindustriales, agroquímicas, sufren quemaduras de este tipo. Y las quemaduras también biológicas, que generalmente son producidas por las mantarrayas en las playas, ¿no? Este traumatismo térmico, su gravedad depende de la extensión de la quemadura, de la profundidad y del área de localización. Entonces, una quemadura, para llamarla grave, tiene que ver primero su extensión, su profundidad y el área donde está localizada. Y también determinan su gravedad factores concomitantes. Estos factores son la edad, el sexo, si hay un trauma asociado o si existe una enfermedad preexistente. La edad tiene mucho que ver, puesto que los extremos de la vida, las quemaduras son más graves. En niños, las quemaduras son más graves, como en los ancianos también es muy grave. Si ustedes se dan cuenta, la piel de un niño es una piel muy delicada, de modo que una quemadura por agua hervida en la piel de un niño, mientras este niño es más pequeño, la profundidad es mayor. No es como la piel de un adulto que se quema con agua hervida, se forman unas ligeras fructenas y luego esto sana en 7 a 10 días. Un niño, 1 año, 2 años con agua hervida, su piel es tan delicada que eh, las quemaduras terminan siendo de tercer grado. Lo mismo la piel de un anciano. Si ustedes recuerdan, la piel de un anciano es muy delgadita, muy finita. Entonces el agua hervida nada más ya produce lesiones de tercer grado. Y el fuego aún más, ¿no? Más profunda. El sexo también es importante. No es lo mismo que se queme un hombre o una mujer. Por ejemplo, una diferencia es la cara. La cara de un hombre tiene mayor, por la barba, tiene mayor folículos pilosos, y la repitelización de la piel, cuando una piel se quema, es a partir de los folículos pilosos. Entonces, un hombre cuando se quema la cara, por tener mayor folículos pilosos en la cara, va a repitelizar mejor, va a sanar mejor que la piel de la cara de una mujer, puesto que la mujer, por tener menor cantidad de folículos pilosos, entonces las quemaduras van a producir mayores secuelas. De ahí que una quemadura en una cara de una mujer requiere más cuidado que la quemadura en la cara de un varón. También tiene que ver el pronóstico, en el sexo el pronóstico, ya que el hombre, por tener mayor masa muscular, se defiende mejor de las complicaciones que presentan las quemaduras
a diferencia de las mujeres que tienen menor masa muscular. También los traumas asociados determinan la gravedad. Tenemos pacientes que a veces por salvarse del fuego se lanzan de un segundo piso y terminan con fracturas en miembros inferiores, en miembros superiores, con traumatismos encefalocranianos, es decir, vienen con traumas asociados y enfermedades preexistentes, es decir, cuando se quema un paciente que sufre de diabetes, un paciente que se quema, que sufre, perdón, de hipertensión arterial, la epilepsia, muchos pacientes con epilepsia sufren quemaduras. Entonces, estos son los factores que determinan la gravedad de una quemadura. En cuanto a la fisiopatología, acá tenemos las alteraciones que producen las quemaduras en la fisiología normal de una persona. Primero está la deshidratación, que lleva a shock hipovolémico. La deshidratación es la primera causa y el shock es la primera causa de muerte en un paciente quemado en las primeras 24 horas. Un gran quemado, es decir, un quemado muy extenso, si muere en las primeras 24 horas es por deshidratación. Un quemado no va a morir en las primeras 24 horas de sepsis o de dolor, ¿no? Lo que muere es por el shock hipovolémico que hace, por la gran pérdida de agua que produce las quemaduras. Entonces, la deshidratación es la primera alteración fisiopatológica que se presenta. También los pacientes quemados hacen anemia. La misma quemadura de por sí, al quemar la piel, se queman los vasos sanguíneos que irrigan la zona de la quemadura. Y con ellos también se pierden los glóbulos rojos que circulaban por ahí. Entonces, una quemadura, mientras más extensa es como si el paciente hubiese sufrido una hemorragia, porque se han quemado los glóbulos rojos y se siguen quemando los glóbulos rojos que circulan por la zona quemada. Entonces, eso hace que el paciente, su hemoglobina vaya cayendo en el transcurso de los días y se presenta esto que se llama hemoglobinuria. Entonces, los pacientes en las primeras horas de la quemadura comienzan a tener unas urinas rojas, rojizas, que a veces los pacientes o los estudiantes, los internos lo confunden con como que tuviera hematuria el paciente, pero no es hematuria, es decir, no son glóbulos rojos en orina, sino es la hemoglobina libre que se filtra a través del riñón. Esa hemoglobina libre es la hemoglobina que queda libre de la destrucción de los glóbulos rojos. También en el quemado, la otra alteración que se presenta es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, el paciente entra en un cuadro inflamatorio, la quemadura produce una gran inflamación. Cuando esta quemadura ya es extensa, la inflamación ya no es localizada en la zona de la quemadura, sino la inflamación se hace sistémica, es global, es general. Y eso tiene algunas implicancias que las vamos a ver de aquí en un momento, en la siguiente quizás diapositiva. El hipercatabolismo es otra alteración fisiopatológica que se caracteriza porque el paciente, con el ánimo de cicatrizar la quemadura, el cuerpo aumenta su catabolismo, degrada mucho digamos, sus proteínas y entra en un estado hipercatabólico que incluso lo hace perder peso. De ahí que los quemados pierden mucho peso por este desgaste calórico que tienen. Y la otra alteración fisiopatológica es la depresión inmunitaria. Todos los quemados hacen depresión inmunitaria, es decir, su sistema inmunológico se deprime. A eso se le conoce como el SIDA del quemado, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que es adquirido por la quemadura, más no por el virus del VIH. Esta depresión inmunitaria tiene que ver con este hipercatabolismo, tiene que ver con este síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que llevan a que el sistema inmunológico del paciente quemado se deprima y eso lo hace muy proclive
a adquirir infecciones. La deshidratación del quemado se caracteriza por la gran pérdida de volumen, por la hiponatremia que se genera, se pierde mucho sodio junto con el agua que se pierde a través de la piel quemada, se pierde agua y se pierde sodio, porque se produce hipercalemia, es decir, o hiperpotasemia, debido a que la gran pérdida de sodio del líquido intravascular hace que el potasio que es intracelular salga a reponer las cargas positivas que se pierden al perderse el sodio. Entonces el paciente es un paciente hipovolémico por la gran pérdida de volumen, hiponatrémico por la gran pérdida de sodio e hipercalémico por la gran acumulación de potasio en la sangre. Y también se caracteriza por hipoproteinemia. La hipoproteinemia se genera debido a que los vasos sanguíneos, con la gran inflamación que produce la quemadura, se abren las fenestraciones vasculares y las proteínas que están en el intravascular y que no deben atravesar los capilares, esta vez sí lo hacen porque al quedar abiertas las fenestraciones del endotelio vascular, las proteínas salen al intersticial, aumentan la presión oncótica de este espacio y el agua del intravascular sale al intersticial y se produce un gran edema. Es el edema que presentan los pacientes grandes quemados. En cuanto al diagnóstico, debemos establecer, perdón, sí, en cuanto al diagnóstico, debemos establecer que el diagnóstico tiene que ver con estas características que estamos viendo. El agente, la extensión, la profundidad y la localización. Cuando nosotros diagnosticamos una quemadura, decir quemadura por agua no es diagnóstico. O decir quemadura en cara tampoco es diagnóstico. El diagnóstico tiene que contener estas características que estoy mencionando, sobre todo estas tres primeras. Es decir, yo debo decir quemadura por decir quemadura por fuego de 20% de superficie corporal, tercer grado. Ese es diagnóstico. Quemadura por líquido caliente, 15% de superficie corporal, segundo grado profundo. Entonces, todo diagnóstico de quemadura tiene que tener estas tres cosas. Establecer cuál es el agente, cuál es la extensión y cuál es la profundidad. Recién ahí puedo decir que he diagnosticado una quemadura. Y la localización también va en el diagnóstico cuando esa localización es de un área especial, que ya vamos a mencionar cuáles son las áreas especiales. En cuanto al diagnóstico de extensión, existen básicamente dos formas importantes de hacer el diagnóstico. Esta que es la regla de los 9 de Pulaski-Tennyson. Este diagnóstico establece que las partes del cuerpo son múltiplos de 9. Por decir, el tronco es el doble de 9, la parte anterior, la cara anterior de un miembro superior es la mitad de 9, la cabeza, la mitad anterior es la mitad de 9, la parte anterior del miembro inferior es 9, la parte posterior también es 9, por tanto todo un miembro inferior es 18, la parte posterior, la cara posterior del miembro superior es también la mitad de 9, de modo que un miembro superior es 9% de la superficie corporal, y la cabeza tendría que ser también 9, porque 4,5 es anterior, 4,5 es posterior. Esta clasificación de gravedad, este diagnóstico, perdón, este diagnóstico de extensión, es un diagnóstico que todos deben conocer. Todo estudiante tiene que conocer la regla de los 9. Y esta es la forma de diagnosticar la extensión para ya un especialista, Lund y Broder. Entonces aquí se establece el diagnóstico de extensión para el adulto y se han establecido valores para cada parte del cuerpo. Así tenemos la cara anterior
de la cabeza, la cara anterior es 3,5, el cuello es 1, el tronco es 13, un brazo es 2, un antebrazo 1,5, una mano es 1,25, el muslo es 4,75, una pierna es 3,5, un pie es 1,75 y el genital, los genitales son 1. En la espalda se repite lo mismo y los glúteos son 2,5 cada glúteo. Este normograma de Ludwig Broder tiene también sus variaciones con la edad. Y las partes del cuerpo que varían con la edad se consideran la cabeza, el muslo y la pierna. Cabeza, muslo y pierna. Es decir, los miembros inferiores y la cabeza. Y esto sucede porque si ustedes se acuerdan de un bebé, el bebé pues es cabezón, tiene una cabeza grande, unos bracitos muy pequeños y las piernitas que son más grandecitas. Conforme el niño va creciendo, la cabeza se va proporcionalmente haciendo más pequeña y las piernas se van alargando. De modo que proporcionalmente lo que varía durante el crecimiento es la cabeza y los miembros inferiores. Así tenemos, por ejemplo, en relación a la cabeza y la edad, ustedes van notando que conforme va aumentando la edad, la cabeza, que de 0 a 11 meses es 9,5% de la superficie corporal, conforme avanzamos en edad, va disminuyendo su superficie hasta cuando se hace adulto y llega a ser 3,5%. En el muslo, ustedes ven la mitad del muslo, es decir, la cara anterior del muslo, de 0 a 11 meses es 2,25% de la superficie corporal y conforme va avanzando la edad, la superficie, el área, va aumentando, haciéndose, llegando a 4,75 en edad adulta. Y lo mismo sucede con las piernas. La pierna de 0 a 11 meses es 2,5% y conforme va avanzando la edad, también va aumentando la superficie hasta que se hace en el adulto 3,5%. Las áreas especiales de las quemaduras son estas que ustedes están viendo en la gráfica, que están en círculo con la zona rayada, ¿no? Se llaman especiales porque estas áreas no requieren de profundidad o de extensión para que sean derivadas a un centro especializado. Estas quemaduras no deben manejarse ambulatoriamente, siempre deben ir a una hospitalización, a un centro donde hay especialistas. La cara, basta que se queme una persona la cara, tiene que ser hospitalizada, cara y cuello, o el cuello o la cara, o los dos, tiene que ser hospitalizado. Si se quema genitales, si se quema las manos, se quema los pies, o si se quema todas las flexuras del cuerpo, rodillas, flexura del codo, axilas, tiene que ser hospitalizado, sin importar la extensión o la profundidad. Basta que la persona se quemó las manos, debe ir a un centro de hospitalización, a un hospital donde tengamos especialistas en quemaduras. Y la razón es porque estas zonas son las zonas que dejan mayor cantidad de secuelas si no son tratados adecuadamente. Dejan cicatrices retráctiles en el cuello, cicatrices deformantes en la cara, en el rostro, las manos, dejan los dedos, los deditos de la mano adheridas, contraídas, lo mismo los pies. Hemos tenido niños que han llegado al hospital derivados después de 5 días de quemado y han llegado solo para amputarle los dedos de los pies o de las manos, porque ya llegan los dedos necrosados, porque no se hicieron procedimientos adecuados para evitar los síndromes comportamentales. Por eso estas áreas se consideran especiales. Entonces, cuando yo hago un diagnóstico de quemadura y es un área especial, ahí sí yo debo poner quemadura por fuego, ya no, si quiero, no pongo la extensión, pero pongo el área especial. Quemadura por fuego de tercer grado en cara. O puedo poner quemadura por agua caliente, segundo grado profundo, en manos. Basta que señale el área especial y esto ya está justificando que este paciente debe ser derivado a un hospital. ¿Por qué derivamos al paciente a un hospital?
Bien, los diagnósticos de profundidad, eh, perdón, si hay alguna cosa que está saliendo mal o me están escuchando mal o están viendo mal, me avisan, por favor. Sí, doctor, hasta el momento todo está perfecto. Bien, entonces continuamos. El diagnóstico de profundidad. En el diagnóstico de profundidad existen varias clasificaciones. Aquí yo les estoy mostrando el- las más comunes. Esta de Benaín. Benaín es un cirujano plástico argentino muy reconocido que formó el Centro Benaín de Quemados en Argentina, que es uno de los centros más importantes de tratamiento de quemados en Latinoamérica. Y el otro gran centro de quemados es el Instituto Scheiner de Quemados, que está en Estados Unidos, uno que está en la ciudad de Tampa y otro que está en la ciudad de Galveston. Eh, Benayin estableció una clasificación que ustedes la ven acá. Generalmente esta clasificación se utiliza mucho en Centroamérica y por supuesto en Argentina. Tenemos la clasificación esta clasificación que establece que las quemaduras son de tipo A, tipo ABA, tipo AB y tipo B. Y tenemos la quemadura que se le llama también clasificación moderna o de Converse-Smith, que establece que las quemaduras son de primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. Esta clasificación es americana y es la más utilizada en el mundo, ¿no? Y acá tenemos la denominación, es decir, el área, también se le denomina por el área anatómica que ocupa la quemadura, hasta dónde llega esta quemadura. Entonces, el primer grado es una quemadura epidérmica, el segundo grado profundo, segundo grado, perdón, superficial, ocupa la dermis superficial, también conocida como dermis papilar, el segundo grado profundo, que ocupa la dermis más profunda, que ocupa la dermis reticular, como ustedes están viendo acá, llega hasta la reticular, y el tercer grado, o también se denomina de espesor total, que ya llega hasta tejido celular subcutáneo, incluso hasta hueso puede llegar si es una quemadura eléctrica. El nivel histológico del epidermis, que es la epidermis, del segundo grado superficial, dérmica superficial en la dermis papilar, la dermis profunda, dermis reticular, y el espesor total, como les acabo de mencionar. El pronóstico es que una quemadura de primer grado generalmente cura en 7 días sin ninguna secuela, no dejan ninguna secuela. El segundo grado superficial, que ocupa dermis superficial, la dermis papilar, llega hasta la dermis papilar, generalmente reepiteliza en hasta 14 días y también en esos 14 días hay que dar un tratamiento para prevenir secuelas. Tenemos el segundo grado profundo que llega hasta la dermis reticular, que ya requiere de injertos de piel y puede requerir escarectomías tangenciales. Es una técnica que consiste en retirar el tejido quemado. Y las quemaduras de tercer grado, que ya llegan hasta tejido celular subcutáneo, incluso hasta hueso, y ya requiere sí escarectomías precoces, tempranas, y también injertos, incluso hasta colgajos. La clasificación de gravedad. Acá tenemos esta clasificación de gravedad que es de la Sociedad Americana de Quemaduras, donde se establece que las quemaduras pueden ser leves, moderadas y graves. A las graves es que en nuestra jerga médica los especialistas, los cirujanos plásticos los llamamos a los pacientes grandes quemados. Un gran quemado es un quemado clasificado como grave. Y aquí tenemos los niveles histológicos de estas quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado, cuando es un niño y es un adulto. Una quemadura leve, por ejemplo, eh, es una quemadura epidérmica de primer grado. Si es niño, 10%, adultos 15%, la llamamos leve. O incluso hasta 50% si es un adulto
50%, por ejemplo, estamos hablando de las quemaduras del sol. Tenemos aquí esta misma quemadura de primer grado, la llamamos moderada, si ya va del 50 al 75%, esos pacientes que a veces están en la playa y se broncean demasiado. Y grave llamamos una quemadura de primer grado, si tiene más del 75% de quemadura, ya con síntomas sistémicos, por ejemplo, alucinaciones, deshidratación, resequedad, visión borrosa, cuando se han quemado ya el 75% de su cuerpo. Y las quemaduras de segundo grado llamamos leve en niños hasta 10% y en adultos hasta 15%. Moderada en niños del 10, del 10 a, perdón, en niños y adultos hasta 40 años de 10 al 20%, y del 15 a 20, al 25% moderado en adultos. Y grave en niños hasta más del 20% y en adultos más del 25%. Es decir, un niño con 20% es un gran quemado, un adulto con 25% es un gran quemado. Y en las de tercer grado, si la quemadura es de tercer grado, la llamamos leve, sea niño o adulto, si esta quemadura ocupa el 2% de la superficie corporal, siempre que no incluya las áreas especificadas en quemaduras graves conocidas como áreas especiales, si es la cara, si es las manos, los pies. Entonces, hasta 2% es leve. Y el lugar de tratamiento para estas quemaduras leves generalmente es su consultorio externo, es decir, manejo ambulatorio, excepto si son niños, ancianos o tienen alguna enfermedad concomitante, o un diabético, por ejemplo. En los moderados, generalmente el tercer grado es moderada si la quemadura va del 2 al 10%, siempre que no incluya las áreas especiales, 2 al 10%. Y se puede tratar en un hospital general donde hayan especialistas, ¿no? Y se llama grave si la quemadura es de tercer grado hasta 10%. 10% a más y hablamos de un gran quemado, una quemadura grave. Si ese 10% es de tercer grado. Y toda quemadura que incluya oídos, ojos, manos, pies, periné, y hemos dicho las áreas especiales, o quemaduras asociadas a traumatismos u otras complicaciones. La llamamos grave. Y estas quemaduras deben ser tratadas en un servicio especializado para quemados. En cuanto al tratamiento, el tratamiento lo estoy dividiendo en qué hacer con este quemado en el lugar del accidente, qué medidas generales se deben tomar y cuáles son las acciones que se toman en las primeras 24 horas y cuándo y cómo derivar a un paciente. En el lugar del accidente, lo primero que hay que hacer en el orden que estamos viendo acá es primero es librar al paciente de la gente. Es decir, si está conectado a la electricidad, pues desconectarlo. Si está en fuego, apagar el fuego o librarlo del fuego. Primero es librar al paciente de la gente. Segundo, retirar las ropas. A veces lo retiran al quemado y así con la ropa quemada, con agua hervida, con lo que sea, llega al hospital con la ropa. Entonces lo que hay que hacer en el lugar del accidente es retirar las ropas del paciente, sacarle inmediatamente la ropa. Inmediatamente después de retirar la ropa, hay que sumergirlo en agua por 20 minutos. Esta agua tiene que ser agua fresca, puede ser una ducha, y sumergirlo 20 minutos o en una tina. En emergencia del hospital tenemos tinas para niños. Esa tina se llena de agua y ahí se le sumerge al niño por 20 minutos. Con esto se logra disipar el calor y logramos que las quemaduras que podrían haber llegado a tercer grado se queden en segundo grado. Una vez que se retiró o se sumergió el paciente en agua y cumplió los 20 minutos, debemos cubrir las lesiones con unas toallas limpias y luego trasladarlo a un hospital o una clínica o a un centro de salud.
Entonces, primero, librar al paciente de la gente, retirar la ropa, sumergirlo en agua, cubrir las lesiones con toallas limpias y trasladarlo, si es necesario, por la extensión, la profundidad o la localización, trasladarlo a un hospital. Si esto no se hizo en el lugar del accidente, se realiza en el centro de salud. Ni bien llega a su posta, a su centro de salud, se le retirará la ropa y se sumergirá en agua y se seguirá estos pasos. Hacemos una valoración de la quemadura según la valoración de profundidad, extensión y gravedad, que ya la hemos visto cómo se hace, cómo se determina la gravedad, la extensión y la profundidad. Esta valoración se debe transcribir a un papel. El leve no tiene por qué ir al hospital, el moderado puede ir a cualquier hospital y el grave tiene que ir a un hospital que disponga de unidades especiales. Si estoy diciendo que esté quemado grave, tengo que mandarlo a un hospital, referirlo a un hospital donde haya una unidad de quemados, un servicio de quemados, no a cualquier hospital. Hoy día en el Perú tenemos en nuestro país, tenemos la Red Nacional de Servicios de Quemados, de modo que uno en cualquier centro de salud sabe de a qué red está más cerca su centro de salud para poder derivarlo. En el Hospital de las Mercedes de Chiclayo somos el centro de quemados, que somos centro referencial para los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Lambayeque. Ese es los departamentos que nosotros recibimos pacientes, ¿no? De esos departamentos. Una vez que hemos hecho esta valoración, hacemos la valoración del estado general del paciente. Vemos primero que exista una vía aérea permeable, que el paciente esté ventilando adecuadamente. Vemos si es que este paciente, verificamos que no tenga signos de haber inhalado humo, como por ejemplo ver que las vibrisas nasales estén chamuscadas, quemadas, que no esté el paciente tosiendo, expectorando moco negruzco, que esté desorientado, que exista afonía o ronquera cuando habla. Esos tenemos que estar viendo si el paciente no tiene una injuria inhalatoria, que eso sí es algo muy grave. Y tenemos que ver si este paciente tiene criterios para el traslado a centros especializados. Y esos criterios, como ya hemos visto, son pacientes quemados mayores del 10% de superficie corporal quemada, si es un niño más aún, si tiene una localización especial, caras, manos, pies, genitales, o cualquiera de las flexuras, si las quemaduras son profundas, subdérmicas, de al menos el 5% de superficie corporal quemada, si es una quemadura eléctrica o química, si está asociada a síndrome de inhalación, asociada a síndromes compartimentales o compartimentales, es decir, edema, gran edema de extremidades distales como las manos, los pies, que la quemadura haya ocurrido en personas en edades extremas de la vida, niños o niños muy pequeños o ancianos, que existe una patología previa de fondo, que sea un paciente hipertenso, diabético, con epilepsia, y si hay alguna asociación o se asocia la quemadura con algún trauma, como ya habíamos visto antes. Esos son criterios que debemos tener en cuenta para trasladar al paciente a un centro especializado. ¿Qué medidas generales debo tomar en el paciente quemado? Se deben tomar. Acá dice esta primera medida. Dice, primera intervención, primo non nocere. Primero no haga daño. Primero no haga daño. Hay personas que a veces, con el afán de ayudar, más bien perjudican al paciente. Y ustedes saben que para tratar quemados dentro de nuestra comunidad cada uno tiene una forma de tratar. Les colocan aceite, le colocan tomate, algunos van, compran una cremita en la farmacia, le ponen una crema sin saber qué profundidad de quemadura tiene y
se pueden cometer errores y en vez de ayudar al paciente, lo perjudica. Recuerden un accidente que hubo en Lima de un hombre loco que fue y la quemó a su enamorada solamente porque en un bus la quemó. ¿Y qué hizo el chofer? Apagó el fuego de la chica con este vapor y al echarle el vapor evitó que digamos que se disipe el calor y empeoró la gravedad de la chica, ¿no? Lo que tiene que utilizarse es agua, más no vapor húmedo o vapor seco, perdón, que es lo que utilizó este hombre, ¿no? En su afán de ayudar, por supuesto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es asegurarnos la vía aérea y reevaluar si hay lesión inhalatoria, ver que el paciente inhale bien, que las fosas nasales no estén quemadas los vellos de las fosas nasales, que no esté lleno de ceniza si fue una quemadura por fuego, colocar una sonda nasogástrica, calcular el porcentaje de la superficie quemada, si es necesario hacer escarotomías de emergencia, así se hacen incisiones a través de los brazos, de las manos, se palpan los pulsos periféricos para ver si hay síndromes compartimentales y tengamos que hacer incisiones abriendo la piel. Se debe colocar un catéter vesical, una sonda vesical para poder medir la diuresis. Y hay que evaluar y tratar traumas o condiciones concomitantes, cuidado se haya fracturado, se haya producido una herida cortante y irrigar la quemadura con aguas por 30 minutos, medido con un reloj. Acá dice irrigar quemaduras químicas. Una quemadura química, 30 minutos. Una quemadura por fuego o agua, 20 minutos. Y mojarlo, bañarlo el paciente. Y la otra cosa importantísima ya en una emergencia es colocar una vía periférica e iniciar la reanimación hídrica. Iniciar la resucitación hidroelectrolítica en el paciente, ya aplicando las fórmulas que vamos a ver a continuación, y se le coloca al paciente siempre su antitetánica, si es que no está vacunado, y dice acá, primera curación no agresiva. ¿Qué significa primera curación no agresiva? A un paciente quemado no se le hace una curación bajo anestesia, es decir, ingresar a sala de operaciones, intubarlo, no. La primera curación tiene que ser ahí en el tópico, ¿no? Lavar las heridas con suero fisiológico, lavarlas bien, ponerle, generalmente se utiliza un antiséptico que no arda, como puede ser clorexidina, irrigar con cloro de sodio y luego cubrir con una crema antiséptica, gasas y vendas. No hay que pasarlo a sala de operaciones ni hacer limpiezas quirúrgicas. Y controlar el dolor. Una vez que se canalizó la vía, se hidrata al paciente por la vía endovenosa, se debe controlar el dolor, por eso dice acá controlar el dolor intravenoso. Nunca poner analgésicos en un quemado de manera intramuscular o por vía oral. Nunca intramuscular. Los analgésicos siempre por vía endovenosa en los pacientes quemados. De ahí la importancia de iniciar con su vía endovenosa. Entonces canalizamos vía, ponemos sonda nasogástrica, ponemos sonda vesical, evaluamos si los pulsos periféricos están bien, de lo contrario, si no palpamos pulsos, hacer escarotomías, que es pasar un bisturí y abrir la piel. Generalmente eso ocurre en quemaduras de tercer grado y las quemaduras de tercer grado no duelen. Las quemaduras de tercer grado no duelen, por tanto se puede cortar y el paciente no va a decir ni hay. Así que se debe hacer. Bien, esas son las medidas generales que debemos tomar en una emergencia. En las primeras 24 horas, la fluidoterapia que debe recibir el paciente en un adulto se hace por reto de fluidos con la diuresis horaria. ¿Qué significa esto? Que colocamos la vía endovenosa, la solución electrolítica para hidratar y abrimos la llave a chorro y como ya pusimos la sonda vesical, vemos la diuresis. Esa diuresis debe ser más o menos, si es un gran quemado,
entre 50 y 70 centímetros hora. También nos ayudamos mediante la fórmula de Parkland, que establece que se administra 4 centímetros cúbicos de solución por kilogramo de peso por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Si es un paciente de 60 kilos y se quemó el 40% de su cuerpo, diremos 4 por 60 por 40. Y ese volumen tenemos que administrarle al paciente. Generalmente se administra el 50% del volumen en las primeras 8 horas y el otro 50% en las siguientes 16 horas. La solución elegida debe ser una solución isotónica de cloruro de sodio al 9 por mil de 1 litro. También puede ser lactato de Ringer. Si se tuviera de litro, se pone lactato de Ringer. Cuando se hidrata con una solución hipertónica, que eso ya se hace en un servicio especializado de quemados, esta fórmula de Paracán pasa a la mitad, a ser la mitad, 2 centímetros por kilo por porcentaje de quemadura. Recordar que en una hidratación de un quemado nunca se coloca potasio, nunca. Salvo que al hacer un AGA, los electrolitos séricos, obtengamos una hipopotasemia severa, es decir, que ese potasio sérico esté de 2,5 mil equivalentes por litro o menos. Ahí colocamos potasio. De lo contrario, nunca se coloca potasio. Recuerden que es un paciente que está en hiperpotasemia. Y si le colocamos potasio, lo vamos a agravar su hiperpotasemia. Y recuerden que el potasio es un ion que se encarga de repolarizar las membranas celulares, sobre todo las membranas del músculo cardíaco. Y una hiperpotasemia puede llevar a un paro cardíaco en sístole, en diástole, perdón. Entonces, por eso nunca potasio. Evaluamos la injuria inhalatoria. Una injuria inhalatoria se produce cuando un paciente inhala humo. A veces llega a la emergencia el paciente, no tiene quemaduras, tiene solo hollín en su cara, un niño con hollín en su cara, tiene hollín en las fosas nasales, no tiene quemaduras, pero ha inhalado humo porque estuvo encerrado en una habitación por unos minutos, luego lo sacaron cuando él ya ha respirado ese humo. El humo, que es un humo caliente, el humo del fuego está a 600 grados centígrados, no a 100 como el agua hervida. Entonces ingresa ese humo caliente y quema la mucosa respiratoria y ya produce una dificultad para respirar. El aire caliente, solo el aire caliente, es decir, uno puede estar lejos del fuego y ese fuego caliente el aire. Si la persona inhala aire caliente, el efecto que se produce es una obstrucción laringea, que da como signos un estridor o ronquera. El paciente que empieza a respirar haciendo ruido, como roncando. Si inhaló humo, es decir, partículas calientes, ha aspirado partículas calientes de humo, el efecto va a ser que se va a producir un desprendimiento de la mucosa respiratoria. Se queman los cilios y la mucosa respiratoria y esas células que se desprenden, el moco que se desprende, tapona eh, los bronquios y comienza a producir atelectasias pulmonares. Los signos, en este caso, vamos a tener un paciente que está con hipertermia, hace fiebre, comienza a tener roncos y esputos que son de color negruzco. Y si ya el paciente inhaló gases muy irritantes, por decir, cuando se está quemando, no sé, se quema una fábrica de pintura, entonces aquí sí ya tenemos como efecto edema pulmonar, defecto alveolo capilar y va a haber estertores, hipoxia, cianosis. El paciente ya entra en una insuficiencia respiratoria marcada que requiere ser intubado. El tratamiento de esta injuria inhalatoria, ahí en emergencia, antes de derivarlo a un centro especializado, si usted recibe al paciente, hay que ponerle oxígeno humidificado para mantener la saturación de oxígeno mayor a 90%. Deben tener un pulsoxímetro, se coloca el pulsoxímetro,
Si esta saturación de oxígeno está menor de 90, hay que poner oxígeno húmedo, con una máscara de Venturi o máscara de reservorio y poner oxígeno húmedo. Hay que hacer que el paciente tosa y ejercicio respiratorio, produciéndole, digamos, golpecitos en espalda, ¿no? Con la mano media recogida, se le, se le golpea la espalda y esos ejercicios respiratorios y hacerlo toser debe ser cada 2 horas. Hay que cambiar de posición, lateralizándolo también cada 2 horas. Fisioterapia torácica, ¿no? Haciéndole palmas, golpeándole la espalda de la parte inferior hacia la parte superior, también cada 2 horas. Y se puede iniciar nebulizaciones que se hacen cada 4 horas con cloruro de sodio, 3 centímetros cúbicos se colocan en el nebulizador. N-acetilcisteína, nombre comercial fluimucil en ampolla, se coloca una ampolla de fluimucil con los 3 cc de cloruro, fenoterol, 3 gotitas de fenoterol y 2 miligramos de dexametasona. La ampolla de dexametasona, que vienen de 4 de 8, se debe colocar 2 miligramos de dexametasona y esta solución se le hace que el inhale mediante la nebulización cada 4 horas. Eso ayuda a desinflamar la vía aérea, humedece la vía respiratoria para que no se formen los tapones respiratorios. Las escarotomías es lo que ustedes están viendo acá, esta quemadura de tercer grado, miren que se ha hecho una escarotomía, se ha abierto aquí la pierna del niño, ¿no? Se ha hecho un corte para abrir su pierna, de modo que se libere el síndrome compartamental, por acá también se ha hecho otra escarotomía, aquí tienen las manos, se ha hecho escarotomía, se abre la piel para que no se forme un síndrome compartamental, de modo que la circulación distal de los dedos no se afecte y no termine con los dedos necrosados. Es una decisión que hay que tomar en ese momento, ¿no? Se ve que la mano está muy tensa, muy edematizada, no se palpan pulsos, entonces se hacen los cortes. Como ustedes ven, los cortes, que se llaman escarotomías, siguen, digamos, los pliegues de los huesos, de los espacios interóseos de la mano, solo se abre la piel quemada. Y con eso estamos mejorando la circulación distal. Para trasladar a un paciente, si estoy en un centro de salud y quiero trasladar a una paciente, tenemos que consignar la hora, la etiología, el lugar de la quemadura, su peso, su talla, la edad del paciente, la vía de perfusión, es decir, cuánto he perfundido de líquido, el tratamiento inicial que se dio, coloco la extensión de la quemadura, la profundidad, la localización y si tiene alguna complicación, alguna fractura o una enfermedad concomitante. Entonces se hace una anamnesis, la exploración y la analítica, es decir, tiene que ir con sus análisis. Glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, factor RH, hemograma, proteínas totales y fraccionadas y si pueden un AGA. Pero esos análisis siempre deben estar. El hemograma, el tiempo de coagulación y sangría, glicemia, urea, creatinina. Bien, muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta. Sí, doctor, me parece que vamos a darle un plazo de 3 minutos para que puedan colocar sus preguntas. ¿Le parece bien? A ver, bueno, a ver. Sí, doctor, aquí por parte de Alejandro Lapo pregunta si las quemaduras por electricidad serían tratadas de igual manera.
Sí, las quemaduras por electricidad tienen que tratarse de igual manera en la medida que en lo que estamos hablando de los tratamientos de emergencia. Siempre, así sea una quemadura eléctrica, siempre irrigar la quemadura, retirar las ropas, irrigar las quemaduras con agua. En emergencia, ya en un centro de salud, colocar la sonda nasogástrica, sonda vesical para medir diuresis, colocar una vía endovenosa, calmar el dolor y hacer las escarotomías si son necesarias al ver que si es que las partes distales están quemadas. Se tiene que hacer eso. Y por supuesto, por ser una quemadura eléctrica, una vez hecho esto, derivarlo a un centro especializado porque es una quemadura eléctrica que va a requerir ya un tratamiento. Ahí tenemos que pedir unas enzimas, proteínsinasas, para ver la gravedad de la quemadura. Probablemente el paciente va a tener que ser evaluado por un cardiólogo, hacer electrocardiograma, ver que no tenga ninguna arritmia, no haya quedado con algún tipo de arritmia cardíaca que luego tiene que ser tratada. Ya eso se hace en un hospital, ¿no? Pero el tratamiento que hemos mencionado de emergencia tiene que hacerse aún siendo un paciente eléctrico o el agente que sea. Sí. Y también hay la pregunta por Candy MJ, donde le pregunto a usted, ¿no? ¿Qué opina del uso de sulfadiazina de plata para, para los traslados a segundo nivel? La sulfadiazina de plata es una, es una combinación de la crema, del antibiótico sulfadiazina que viene unida al nitrato de plata, que también es un antiséptico. La sulfadiazina cubre gérmenes gram negativos, incluso pseudomonas, acinetobacter, y el nitrato de plata cobertura muy bien contra gérmenes gram positivos. La sulfadiazina de plata es la crema de elección para las quemaduras, para los pacientes quemados. Es la crema ideal que debe usarse en pacientes quemados. Sí, también hay otra pregunta por parte de Rick, el cual dice, una quemadura por vapor de agua en cara, ¿cómo lo podríamos tratar en primer nivel? Ya, justo como hemos dicho, retirarlo del vapor, primero, segundo, eh, y ponerle agua, agua fresca. Una quemadura por vapor, siempre una quemadura es agua. Debe ir a un lavatorio donde se esté mojando la cara por unos 20 minutos. Eso va a ayudar a que se disipe el calor y sea una quemadura muy superficial y no cause más daño. Una vez que se hizo eso en el domicilio, en emergencia, en el centro de salud, que se mojó bien, bueno, se cubre con un pañito, se seca y se debe derivar. Recuerden que las quemaduras en cara es un área especial y con la cara, por ser un área especial, tiene que ser derivado a un hospital. Entonces se lleva al hospital, ahí lo ve el especialista y determina si el tratamiento es ambulatorio o lo hospitaliza. Si es ambulatorio, él le recetará una crema dependiendo de la profundidad de la quemadura, si es de segundo grado, de primer grado, segundo grado superficial, escogerá la crema más adecuada para prevenir alguna secuela. Doctora, buenas noches. Para Buenas noches. preguntarle sobre la quemadura de tercer grado, es donde se adquiere el virus del síndrome de inmunodeficiencia. Sí, bueno, el síndrome de inmunodeficiencia se presenta en los quemados cuando este síndrome de respuesta inflamatorio sistémico del que les hablé, cuando ya se hace, digamos, la inflamación ocupa todo el cuerpo, ya no es una quemadura en la mano, en un brazo, ¿no? Y se inflama solo el brazo, sino cuando ya la quemadura, perdón, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se hace sistémico, cuando la quemadura ocupa el 20% de la superficie corporal en adultos y 10% en niños. Ese síndrome de respuesta inflamatorio
se caracteriza por el desdoblamiento del ácido araquidónico, que termina desdoblándose en tres sustancias principales: prostaglandinas, leucotrienos y lipoxinas. Dentro de los leucotrienos se activa el LT4, el leucotrieno LT4, que inhibe digamos, la respuesta de los linfocitos T citotóxicos. Tenemos las lipoxinas, que también liberan muchos radicales libres que producen toxicidad celular, y eso hace que, al no tener, y las prostaglandinas también, que las prostaglandinas que liberan, se liberan tromboxanos A2. El tromboxano A2 produce vasoconstricción, trombosis de vasos sanguíneos que agravan digamos, la profundidad de la quemadura. Esto hace que entonces el sistema inmunológico celular, los linfocitos, estén deprimidos, se depriman. Mientras más inflamación, es decir, más extensión de quemadura, más inflamación, mayor cantidad de depresión inmunológica por deficiencia de linfocitos T. Y tenemos también que el síndrome hipercatabólico lo que hace, degrada muchas proteínas del cuerpo, degrada las albúminas, degrada las globulinas, disminuye la síntesis también de estas proteínas. Recuerden que las globulinas forman las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Por tanto, los anticuerpos que forman la inmunidad humoral también está venida menos en un quemado. Tenemos la inmunidad humoral disminuida por el hipercatabolismo, y tenemos la inmunidad celular disminuida por el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Eso hace que el paciente, al estar disminuida sus dos tipos de inmunidad, se haga más sensible a las bacterias y pueda producir una sepsis. No sé si contesté tu pregunta o alguna duda. Me parece que sí contestó la pregunta, doctor. Me parece que también hay otra pregunta por aquí en A donde ver. dice, para un paciente que mayor quemado a 60% que no presenta vía periférica viable, pregunta cuál sería el manejo a tomar. Ya. Bueno, los pacientes generalmente que tienen a partir del 30% de extensión quemada, se les coloca un catéter venoso central. Ya la hidratación no se hace por vía periférica. A partir del 30% se prefiere utilizar catéteres venosos centrales, y dependiendo de la zona quemada, generalmente en el servicio los lugares más comunes donde colocamos catéteres venosos centrales son en la yugular interna, en la vena yugular interna, en la subclavia, también colocamos en la vena femoral. Son las vías más comunes para catéteres venosos centrales en quemados, porque son las zonas generalmente que casi no se queman. Entonces, la respuesta para eso es que si no tengo una vía periférica, tiene que ser un catéter venoso central. Si es un gran quemado en un centro de salud, entonces si no le puedo encontrar vía porque se quemaron los miembros superiores, los miembros inferiores, bueno, ahí sí, Dios mío, a rezar. Pero una enfermera bien entrenada, una licenciada bien entrenada puede canalizarle vías. He visto pacientes que llegan de centro de salud con vías en la frente, llegan con vías endovenosas en los muslos, incluso en el brazo, debajo del hombro, le canalizan vías y le encuentran, aunque sea una vía periférica, para por lo menos el paciente llegue más o menos, no llegue chocado al hospital, ¿no? Y ya en el hospital le colocamos un catéter venoso central. Entiendo, doctor. También existe otra aquí, otra pregunta que menciona, ¿cómo podríamos tratar una quemadura de primero o segundo grado en grado superficial? Dice que podríamos usar nitrofural o la mupirocina como hidratante.
y menciona cada cuánto deberíamos hacer la curación con estos dos agentes. Bueno, miren, el nitrofurano, conocido como furacin en el nombre comercial, es un antiséptico que se utiliza, debe ser utilizado cada 8 horas, porque la acción del nitrofurano, su acción antiséptica dura 8 horas. Si usamos nitrofurano, tendríamos que curar cada 8 horas. Y bueno, si es una quemadura, como mencionan, de primer grado, segundo grado superficiales, sí podría ser un nitrofurano, pero tener cuidado de que hay que hacer esa curación cada 8 horas o hasta cada 12 horas con nitrofurano, furacin. Y la mupirocina es una crema antiséptica que se utiliza generalmente para pacientes que tienen infecciones por gérmenes gram negativos. Una quemadura de segundo grado superficial no se infecta por gérmenes gram negativos, sino por gérmenes gram positivos, donde sí el nitrofurano tiene acción. Los nitrofuranos lo que eliminan son gérmenes gram positivos, pero no gram negativos. Por eso el nitrofurano no está bien usado en una quemadura de segundo grado profundo a tercer grado. Las quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado, si se infectan, es por gram negativos. De esos, el más importante es la pseudomonas. Mientras que las de quemaduras de primer grado y segundo grado superficial casi siempre son gram positivos. Entonces, aquí la mupirocina, que es para gérmenes gram negativos, no tendría mucha acción en una quemadura superficial. Tenemos el furacin. Pero, como ya le dije, la crema de elección mejor es la sulfadiazina de plata, que tiene una cobertura para gram positivos y gram negativos a la vez. Entiendo, doctor. Sí, por aquí también por parte de Castillo Doctor Nexar pregunta qué criterio clínico se utilizaría para decidir entre un tratamiento conservador y uno quirúrgico en quemaduras de segundo grado profundo, especialmente en las zonas especiales. Ya, aquí un tratamiento quirúrgico, debo decirles que las quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado, el tratamiento es quirúrgico, no es conservador. De ahí que el diagnóstico de profundidad establece el tratamiento tópico. Si estamos estableciendo, como les dije en un cuadrito, les presenté, de acuerdo a la profundidad de la quemadura, vamos a escarectomías quirúrgicas. Y el segundo grado profundo y el tercer grado es quirúrgico. Va a escarectomías tempranas, injertos de piel, a veces colgajos. Es decir, el criterio que determina si voy a ser conservador o no es la profundidad. Y si estoy diciendo que la profundidad es de segundo grado profundo, tercer grado, es quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico. Sí, doctor, me parece que con ello ya culminaron todas las preguntas y con Muy ello, bien, entonces estaríamos terminando ya la exposición. sí, doctor, muchas gracias. Ha sido una excelente ponencia. Me parece que ha sido muy provechosa para todos y dada la cantidad de preguntas, pues no, de que ha sido muy clara. Muchas Muy gracias, doctor bien. Oscar. No, yo les agradezco a ustedes más bien por su atención y también gracias por la invitación y darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Listo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídese mucho. De igual manera, cuídense mucho.